Y hoy está con nosotros en el episodio de Hablemos de Mercados, pues Daniel Lacalle, que es economista jefe en Tresis, y yo creo que tiene mucho para contarnos en el día de hoy. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar con todos vosotros, un auténtico placer. No, a ver, primeramente, bueno, vamos a hablar hoy de muchos temas en general, pero primeramente te quería preguntar cómo estás viendo el mercado actualmente, sabiendo pues que ha habido una serie de cambios importantes tras la última comunicación de política monetaria por parte de la Fed, ese dot plot que se revisaba al alza por parte de muchos miembros, esas subidas del petróleo que están habiendo, ese anuncio de esa pausa, pero pausa como de pausa, si luego habrá otra subida adicional técnicamente, pero ha habido mucho revuelo en general. ¿Cómo has estado viendo el mercado en la actualidad, Daniel? No, hace unos meses yo comentaba que nos enfrentábamos a un periodo de inflación persistente y que había que ser muy cauteloso a la hora de dar por vencido, ¿no? La idea de que se había ganado la batalla contra la inflación. Y, entre otras cosas, comentaba tres factores, ¿no? El primero, el efecto base, funcionaba de manera que parecía que baja la inflación, aunque la inflación, como todos sabemos, yo a veces lo tengo que recordar en los debates políticos, que la inflación es acumulativa, que si sube un 9% un año y sube un 3% el siguiente, no bajan los precios, ¿no? Y segundo, el efecto base ha funcionado, efectivamente. El segundo era el de las materias primas, ¿no? Las materias primas habían bajado masivamente y todas al unísono, a pesar de los riesgos geopolíticos, etcétera. ¿Por qué? Porque los bancos centrales estaban bajando la cantidad de dinero en el sistema y subiendo los tipos de interés. En el momento en el que los bancos centrales han empezado a cambiar el mensaje, las materias primas se han dado la vuelta. Todo, al final, en todo esto que estamos analizando, siempre nos olvidamos de que todo es un efecto monetario, ¿verdad? En el precio. Entonces, bueno, pues lo he estado viendo nosotros que hemos estado constantemente apostando a inflación persistente, no bajada, desde luego no estamos apostando a bajadas de tipos, ni mucho menos a corto plazo, y por lo tanto, pues el resto del entorno, volatilidad normal, el desplome de China completamente normal, teniendo en cuenta los retos que tiene macroeconómicos y no solamente macroeconómicos. Y luego, pues el entorno de subida de mercados en general, normal también, porque hemos visto como el S&P 500, bueno, pues subía, pero claro, subía gracias a 7 valores. Los otros 493 no han hecho nada, ¿no? Entonces, esa divergencia se mantienen. Nosotros estábamos positivos en tecnología, positivos en inflación, en el sentido de inflación persistente, no positivos para los consumidores, y bueno, pues con una visión que no cambia desde ese aspecto, ¿verdad? De hecho, es justamente un punto muy importante que has comentado ahora, y es que es verdad, 6 o 7 valores eran únicamente los que estaban mayormente pues moviendo el mercado. Por eso hablamos mucho aquí en Admiras también del Russell 2000, de que es ese canario en la mina, ¿no?, que le solemos llamar. No obstante, claro, teniendo en cuenta este cambio que ha habido en el mercado recientemente, hemos tenido correcciones, y esto sumado a ese cambio de la perspectiva por parte de la Fed, la pregunta sería, ¿tiene sentido ver caídas en el mercado cuando realmente el sentimiento de mercado esperaba una cosa, pero luego te la cambian y te ponen otra encima de la mesa? Entonces, podríamos decir que al final esas caídas responden a la propia lógica de un cambio en lo que sería el sentimiento de mercado, ¿verdad? Porque venimos de un esquema o de un panorama que al final se gira porque te dicen tipos más altos durante más tiempo y muestran todo ese discurso un poquito más hawkish, vamos a decir entre comillas. Claro, todo esto, que el mercado lo recoja con caídas, en el fondo es relativamente normal, ¿no? Es decir, ¿hay algo que debamos destacar en este sentido, en este punto? Yo creo que al final es un poquito lógico, digo yo. Es normal, ¿no? Hemos tenido un proceso todo el año 2023 que ha sido un proceso que ha venido fundamentalmente de expansión de múltiplos. Es decir, no es que los beneficios empresariales fueran mejores, no es que la macroeconomía fuese mejor, no es que la política monetaria estuviera cambiando, sino simplemente que el mercado iba comprando cada vez más caro, ¿no?
¿Mm? Ujú. Entonces, una vez entendemos eso, es completamente normal que haya una corrección, y además una corrección sana. Yo no creo que vaya a haber un desplome de mercado. Y la razón por la que no creo que haya un desplome de mercado es la misma razón por la que creo que hay un riesgo de inflación persistente, que es que, aunque, como tú has comentado, la narrativa en el mercado es que los bancos centrales tienen una postura contractiva, la realidad es que son muy acomodaticios. ¿M? Y los bancos centrales están manteniendo los niveles de liquidez. El Banco Central Europeo, su balance es casi el doble con respecto al PIB del balance de la Reserva Federal. Por lo tanto, bancos centrales acomodaticios, correcciones que pueden ayudar a, digamos, a digerir un poco esa expansión de múltiplos de los primeros meses, y en general un entorno que parece positivo para los activos de riesgo, porque la inflación es persistente. Claro, es que no nos olvidemos que no es que nos estemos enfrentando a un escenario positivo, sino que, claro, si la inflación es persistente, pues los activos de riesgo son en relativo más atractivos. Efectivamente, de hecho, un punto que yo creo que cabe mencionar, y antes lo habías comentado y cabe recalcarlo en cualquier caso, es eso, ¿no? Últimamente se está dando mucho esos titulares, o se está hablando mucho de, no, es que la inflación baja, pero ¿cómo Ya, exactamente que baja? ¿No? O sea, sube claro, menos, es como, ¿verdad? O claro. sea, Es que es una broma, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos que si yo engordo 10 kilos y luego engordo 4, no he adelgazado, ¿no? Pero la narrativa sobre la inflación siempre es la misma, ¿no? O sea, el otro día Reino Unido saca un dato de inflación aterrador. ¿M? Y te dicen, la inflación baja más de lo esperado en Reino Unido. Por favor, un poco de seriedad, ¿no? Bueno, un poco de seriedad, ¿no? La risa no le llega a ninguno de los consumidores, ni de Reino Unido ni de España. ¿Eh? España no tiene una inflación del 2%. no. Yo creo que cualquiera de los que compramos cosas todos los días, pues no, nuestra cesta básica no ha aumentado un 2%, pero me da igual. Incluso no, eso no significa que el INE no esté calculando bien la inflación. Es que el IPC es una medida de cálculo de la inflación, no es la inflación. El IPC no es la inflación, y la inflación es acumulativa. Entonces, cosas que hay que recordar, como tú bien has dicho, pues todo el tiempo. Ujú. Claro, esto me trae un poquito también a la memoria ahora, Daniel, pues todo lo que está ocurriendo actualmente con el petróleo, básicamente, que está subiendo bastante. Y eso, claro, complica un poquito la fotografía de la inflación en general, ¿no? Pero claro, la gente dice, no, el petróleo en 120, en 180. Bueno, a ver, 180, o sea, todo es bastante variable, ¿no? Pero hay veces que cuando algo sube, la gente ya en su mente dibuja una subida adicional que de llegado, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿cómo podemos llegar a tener en cuenta todo esto, ¿no? Sobre todo ese cambio en la dinámica de la Fed y un incremento fuerte en el crudo, cuando están cerca de una pausa en el ritmo de subida de tipos. Claro, ¿esto cómo lo podemos llegar a encajar? ¿Y qué opinas de la subida actual del crudo, teniendo en cuenta pues todos esos comentarios que dicen que se va a ir al cielo, pero que en cualquier caso, pues a la historia nos tenemos que remitir, ¿no? Pero por un lado eso, y por otro lado, perspectivas de la inflación teniendo en cuenta el aumento actual. ¿Qué nos podrías decir? Claro, esperar que el petróleo suba siempre, que es algo muy típico en los debates de mercado, es inútil. ¿M? El petróleo, en el momento en el que cruza los $110 el barril, la destrucción de demanda es casi palpable. ¿M? Entonces, ahora mismo, o sea, ¿qué es lo que ha ocurrido? Yo creo que conviene dar unos pasos hacia atrás, ¿verdad? Entre mayo de 2022 y mayo de 2023, las materias primas al unísono, el petróleo incluido, se desplomaron. Se han desplomado en los mercados hasta situarse muy por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. En ese periodo, la razón por la que bajaban todas las materias primas es porque los bancos centrales subían los tipos y contraían la cantidad de dinero. Es decir, menos cantidad de dinero, más caro almacenar, más caro tomar posiciones largas, más caro transportar crudo y resto de materias primas, y por supuesto, pues se desinflan las materias primas, a pesar de que, por el otro lado, por la parte de la oferta y de la demanda, los fundamentales son relativamente robustos, como tú bien has indicado, ¿no? La ralentización de China
significaba menos crecimiento de la demanda, pero crecimiento de la demanda. Volvemos a lo de la inflación, ¿no? Claro, no es que el petróleo baja por China. Hombre, no, la demanda china está creciendo. Lo que no está creciendo es a la velocidad a la que le gustaría a los inflacionistas. Pero la demanda está creciendo y sigue creciendo. Está bien la demanda de petróleo. Hay una serie de retos en el suministro, recortes de producción de la OPEP, prohibición de exportación de diésel y de crudo por parte de Rusia, pero Rusia no es un factor determinante. Rusia exporta muy poco, si lo miras en detalle. Pero todos esos factores efectivamente generan que durante la época de la caída los factores fundamentales mantenían una tendencia relativamente robusta y claro, a partir de mayo pasan tres cosas. Primero, como decíamos, los bancos centrales empiezan a subir tipos, empiezan a decir que dejan de subir tipos y la masa monetaria global vuelve a subir por encima de los 108 billones de dólares. Segundo, los factores de oferta que comentábamos se hacen más complicados porque la producción no OPEP viene con dificultades. Y tercero, la demanda continúa siendo relativamente positiva. Por lo tanto, yo creo que el petróleo puede continuar subiendo con esos tres factores de viento de cola, pero ojo a todos aquellos que empiezan a acostumbrarse a la idea de esto solamente puede ir para arriba y a las teorías de la conspiración de que se acaba o de esto es que en el momento en el que entra la demanda y la destrucción de demanda es inexorable y todos lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Además, tenemos ejemplos a lo largo de la historia que precisamente lo que probablemente tiren abajo son esas teorías de conspiración que es que en el fondo nunca se han acabado dando como tal y al final siempre se alimentan, sobre todo, bueno, en la cantidad de clickbait que uno se puede llegar a encontrar en redes o en internet en general al respecto y nunca ocurre, ¿no? O sea, yo a veces hablo con compañeros aquí en la oficina y sin nombrar a nadie en particular, pero hay gente probablemente que lleva hablando de que el mercado se va a hundir hace 12 años y lo único que ha hecho es subir, ¿no? Entonces, al final, cuando tienen una corrección macro, dicen, aquí es cuando lo dije. El mercado mantiene. Exacto, aquí, pero llevo equivocándome pues una década, ¿no? Entonces, son factores que son importantes. Muy importantes. O sea, yo creo que hay que hacer un análisis crítico y hay que hacer un análisis detallado y, por supuesto, como todos los análisis son subjetivos, aquí que nadie se tire el rollo del análisis objetivo porque no existe el análisis objetivo, por definición, ¿verdad? Pero lo más importante aquí es reconocer que lo que tú acabas de decir, o sea, petróleo sobra en el mundo. Yo he ido a 5 reuniones de la OPEP. El precio del petróleo a $90 nominales, donde está ahora, es equivalente al precio al que estaba en 1978 en términos reales. Es que, ¿sabe lo que pasa? Y en las reuniones de la OPEP, los productores hablan del precio del petróleo en términos reales, ¿no? Dicen, hombre, no me hable usted de petróleo a 80 o a $90, con unos dólares que cada vez tienen menor poder adquisitivo y con una inflación que se ha disparado, ¿no? Pues bueno, la realidad es que hay petróleo suficiente, que no hay ningún problema de suministro, que no se acaba el petróleo, que la demanda es mucho más, tiene mucho más nivel de elasticidad con respecto al precio de lo que la gente se cree. La gente no sé por qué piensa que la gente va a consumir la misma cantidad de petróleo para unidades marginales adicionales de precio, y luego en el mercado, pues lo que estamos hablando, factores monetarios. Pensar que el mercado va a caer o se va a desplomar puede haber una corrección significativa, pero que el mercado va hacia arriba, lo único que te dice es que el poder adquisitivo de las monedas va para abajo. Entonces, lo que nos tenemos que dar cuenta es que el mercado lo que está reflejando es esa realidad monetaria y esa realidad también de unos índices en los que las empresas lo están haciendo, en el caso bursátil, en el que las empresas lo están haciendo todo lo bien que pueden hacer, ¿no? Claro, esto me recuerda un poco también, Daniel,
enormemente errónea afirmación que está habiendo en la actualidad conforme a que el crudo dicen que es un valor refugio. Pero, bueno, no sé, o sea, los que vamos al final un tiempo, bueno, tú todavía muchísimo más, Daniel, pero no es un valor refugio el petróleo, y esto lo sabemos casi todos, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que al final se dejan guiar porque en un momento de incertidumbre el crudo sube y, no sé, por lo que sea, nos imaginamos que la renta variable cae. Entonces, claro, el inversor medio dice, mira, la renta variable ha caído, el crudo ha subido, crudo valor refugio. Es como, más o menos, pero no, exactamente no, ¿no? Entonces, ¿qué les podrías decir o qué podríamos llegar a decirle a esa gente que piensa que el petróleo es un valor refugio, básicamente, cuando no lo es? El petróleo no es un valor refugio. El petróleo nunca es un valor refugio. Y pensar en él como un valor refugio es un gravísimo error, que nos lleva a la evidencia de que estamos hablando de una subida del 20% del petróleo a $90 el barril, ¿sabes? Por lo tanto, y veo aquí una pregunta de alguien que dice que si la transición energética llevará el petróleo a la baja, por supuesto. Por supuesto, claro, cuanto más diversificación hay en todos no la transición energética que han diseñado todos estos políticos, que está mal diseñada y que nos está haciendo más daño que beneficio, sino la transición energética de verdad, ¿no? Lo que es la tecnología, la competencia, etcétera. Claro, claro. El aceite de ballena no desapareció del mix energético porque los políticos le tuvieran mucho cariño a las ballenas, sino porque el barril de petróleo, lo digo aquí en este libro, The Energy World is Flat, sino porque el barril de petróleo era mucho más fácil de transportar, de almacenar y de producir. Punto. Más fácil y más barato. Y la transición energética a utilización de energías alternativas y fuentes de energía distintas, que pueden ser desde fuel sintético a lo que sea, obviamente, como yo siempre, como digo en ese libro, en el prólogo de ese libro, el último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá cero. Fíjate, Daniel, me viene a la memoria ahora una discusión muy típica que he estado viendo en internet, en foros, en Twitter y tal, y hay mucha pelea entre analistas bueno, sobre la afirmación de lo que es el valor refugio y lo que no es un valor refugio, ¿no? Pero fíjate que luego hay como una pelea entre Bitcoin y oro, ¿no? Claro, es que este debate se ha visto mucho en la actualidad, sobre todo en periodos que el Bitcoin pues, ha podido responder con algo de correlación al oro, pero claro, faltan factores a tener en cuenta, ¿no? Entonces, ante la discusión de Bitcoin versus oro, yo en lo personal me quedo con oro, pero para el resto que todavía tengan ese debate en mente, ¿qué les dirías exactamente? El oro es un valor refugio porque durante siglos, cuando ha habido una destrucción monetaria, cuando ha habido una revolución, cuando ha habido cualquier tipo de problema, el oro siempre ha servido para intercambiar bienes y servicios. Como decía, o se le cita, que decía JP Morgan, el oro es dinero, todo lo demás es crédito, ¿vale? Y claro, a partir de ahí, si lo entendemos, qué es lo que está diciendo, es el único valor refugio. ¿Puede haber luego una serie de valores refugio relativos? Sí. El dólar es un valor refugio relativo. El dólar, si nosotros pensamos en el mercado, bonos, acciones, criptomonedas, todo lo que tú quieras, todo junto, tenemos que pensar qué es el mercado. El mercado es una gigantesca posición. Corto dólar, largo el resto de las cosas. Eso es el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué el dólar se comporta mucho mejor en periodos de debilidad de mercado? Obviamente, y entonces es un activo refugio, porque lo que se está dando es el unwinding, la retrocesión, de la gran apuesta contra el dólar que es el mercado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso yo siempre creo que en una cartera tienes que tener dólar y oro. ¿Por qué? Yo les llamo el portero y los defensas en el equipo. Porque cuando viene una corrección, particularmente ahora que con la política monetaria ultra expansiva, la correlación entre bonos y acciones es muy alta, cuando viene una corrección, lo que te protege de verdad, no son los bonos, como hemos visto todavía al día de hoy. Este iba a ser el año de los bonos. Estamos todavía por verlo. Pero lo que te protege de verdad es el dólar y el oro, ¿no? En ese sentido. Claro,
el oro y el dólar también funcionan, digamos, en sentido contrario, ¿verdad? ¿Mm? ¿El Efecti- Bitcoin el Bitcoin puede ser un valor refugio? No, no. Y la razón es, no sé si lo será dentro de 100 años, cuando tengamos una charla tú y yo, en el universo, en el metaverso de Yolanda Díaz, ¿vale? Pero no, ahora, desde luego, no puede ser. ¿Por qué? Para ser un valor refugio, algo, primero, tiene que ser algo que si hay un apocalipsis, puedes utilizar como medio de pago. Tiene que ser físico, ¿eh? ¿De acuerdo? Por eso tampoco ayuda el oro digamos, ETFs, ¿no? Tiene que ser físico. Segundo, muy importante, el Bitcoin todavía no ha demostrado ni de lejos ser ni unidad de medida ni tampoco un método de pago generalmente aceptado. Podrá estar en proceso de serlo, puede ser una startup de reserva de valor, pero ahora no lo es. ¿De acuerdo? Y entonces, hasta que no lo sea, yo no tengo la bolita de cristal, pero desde luego te puedo garantizar que que si hay un problema global macroeconómico, pues el Bitcoin no te va a proteger mucho. Ya lo hemos visto, la correlación, desafortunadamente. El gran talón de Aquiles de las criptomonedas es su extremada correlación a la beta del mercado. Sube el Nasdaq, suben las criptomonedas. Baja el Nasdaq, bajan las criptomonedas. Y cuando bajan, bajan el triple. Y cuando suben, suben mucho, claro. Pero la monstruosa volatilidad que tienen las criptomonedas, que todos los que hacen trading con ellas valoran precisamente por eso, ¿no? Porque tienen mucha volatilidad. Pero pensar que es una reserva de valor, no, no lo es. Y más, es justamente uno de los puntos probablemente más importantes de los que has dicho ahora. Y es que, evidentemente, ¿cómo vamos a llamar valor refugio algo que te despiertas el día de mañana y a lo mejor se ha caído un 12% y empieza a Uy, moverse en esos entonces, rangos de, claro, o no o está, más? no. Ojo, muy importante, porque tenemos que entender por qué algo es un valor refugio. Refugio puede ser de muchas cosas. Yo no espero que vaya a haber un cataclismo económico, ni mucho menos, pero es que te puedes despertar y que no haya nada. Porque que alguien me explique, por ejemplo, o sea, yo que viví la crisis del 2008 en el centro de la bestia, dentro de un hedge fund, ¿cuál era el mayor riesgo que teníamos? El de nuestras posiciones, ¿no? Éramos market neutral. ¿Cuál era el mayor riesgo? El riesgo de colateral. O sea, que el prime broker, el banco que estaba custodiando tus activos, a lo mejor desaparecía. ¿Entiendes? Ahora lleva eso a un sistema que está maravillosamente, nada en contra de ello, de completa y absolutamente desregulado y en el que no hay ningún tipo de colchón. Entonces, obviamente, hay muchas otras cosas para defender las criptomonedas, pero ninguna es, si las cosas van mal, lo que va a ir bien es el Bitcoin. Si las cosas van mal, si te va mal la cartera, si te va mal la cartera de Eurostox, de Nasdaq, de S&P 500, la de criptomonedas te va a asustar. Y solamente hace falta, o sea, efectivamente, y solamente hace falta ver lo que ha ocurrido. O sea, es decir, solapamos un Nasdaq con un Bitcoin y es lo que tú comentabas ahora mismo, Daniel. Ves una correlación que Correlación vamos. absoluta. Exactamente, ¿no? Absoluta. Entonces, habías comentado antes que viviste la crisis financiera del año 2008 en el epicentro de la bestia. Entonces, te quería preguntar cómo se vive eso desde un hedge fund, desde la perspectiva. Porque, claro, el retail tiene una perspectiva en general, pero claro, un hedge fund, es decir, del lado institucional, es completamente distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste esto? ¿Cómo se vive desde dentro? ¿Qué nos podrías decir al respecto realmente, no? Porque es una situación que pasa a la historia, es un hecho que pasa a la historia, y vivirlo desde el lado institucional, pues evidentemente puede ser muy distinto. Entonces, ¿cómo viviste exactamente esta etapa? Uf, con muy poco sueño y con mucha preocupación, porque claro, nosotros éramos market neutral, es decir, sin exposición a beta, nos fue muy bien ese año, pero claro, ¿qué es lo que pasa en una crisis de esa magnitud? Pues que sales a la calle, vas a la estación de Waterloo, miras a un lado, miras a otro, y lo que ves es gente con cara de desesperación.
No porque llegue el tren tarde, sino porque su banco, sus acciones, su bonus, etcétera, pues ha desaparecido, o sus ahorros, ¿no? Muy complicado. Eh, pero obviamente, pues en ese tipo en una crisis como la de 2008, básicamente lo que siempre te acuerdas es de la importancia de cuando invertimos ser patrimonialistas, ¿no? ¿Sabes? No, esa idea del mercado se equivoca, ¿sabes? O sea, entre septiembre y diciembre del año 2000, eh, bueno, pues nos olvidamos muchas veces que las cosas empezaron en el año 2007, ¿verdad? Siempre se habla del 2008, pero nos olvidamos del 2007. No, o sea, es que puedes ver, es que te puedes ver tu capital desaparecer muy rápidamente. Y en el caso de un hedge fund, nosotros teníamos la obligación, menos mal también, ¿no? De no tener apalancamiento. Muy bien. Eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Y obviamente éramos market neutral, es decir, beta cero, y long short, sector y país cero. Entonces, nos fue muy bien, ¿eh? Nos fue en absoluto y en relativo, pero no olvido para nada, pues amigos que perdieron todos los ahorros de su vida que trabajaban en Lehman Brothers y perdieron todo, que tenían todo en acciones. Muchos que todavía al día de hoy, muchos no han recuperado el valor de las acciones de los bancos en los que trabajaban, etcétera. Muy duro, fue muy duro, la verdad. No, claro, de hecho me viene a la memoria pues gestión monetaria, gestión de riesgo también, ¿no? Sobre todo cuando ocurre algo así, que a lo mejor es donde uno a lo mejor menos se lo espera, pero donde más sangra, donde más sufre. De hecho, se me viene a la memoria una pregunta muy buena ahora, ¿cómo se administra el riesgo? Es decir, ¿no? Hablemos de gestión monetaria, hablemos de riesgo, pero desde los dos lados, porque por un lado es institucional, por el otro lado es retail, que sabemos que no tiene nada que ver, pero frente a una crisis de este estilo, ¿qué consejo podrías dar en cuanto a gestión monetaria desde ambos lados? Desde el lado del hedge fund y desde el lado también de el trading retail, básicamente porque, queramos o no, un crash de ese estilo, pues evidentemente un hedge fund puede sangrar, dependiendo del posicionamiento, claro está, pero un retail también, claramente, e incluso puede perder la cuenta entera. Entonces, ¿qué consejos de gestión monetaria, qué consejos de gestión de riesgo se pueden llegar a dar en ambos sentidos? ¿Cómo se gestiona el riesgo en ambos sentidos? De cara a un hedge fund, del lado retail también, en el mismo entorno, es decir, en una caída, en un crash bursátil de mercado en este caso. Primero que tenemos que entender es que en una cartera la gestión de riesgo nunca puede ser mm, tomar riesgo por otro lado. Es decir, ¿no? Dice, no, pues que yo para mitigar el riesgo estoy comprando bonos. Mal, ¿no? ¿Eh? Lo primero que tienes que hacer ante una situación como esa, primero todo el mundo y sobre todo los inversores minoritarios, los inversores retail que tienen mucho menos capital con el que funcionar, debería tener stop losses. Stop losses que de verdad salten y que cuando salten te vayas a cash. ¿De acuerdo? La única manera de gestionar el riesgo es reducir la exposición brutal, gross exposure. La única. Todo lo demás es engañarte, ¿no? Porque tú me dices, bueno, imagínate que mañana empieza un ciclo bajista tipo crisis de 2008, ¿vale? Bien, y dices, bueno, pues entonces yo lo voy a solucionar esto poniéndome corto de índices del mercado. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? No es lo que suele ocurrir, es la peor estrategia. ¿Por qué? Porque los índices en agregado caen menos que las acciones individualmente. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cuando yo estaba en Citadel, éramos market neutral, nunca jamás nos poníamos, no financiábamos las posiciones largas con posiciones cortas en el índice, ¿de acuerdo? Normal. ¿Qué es lo que normalmente te gusta en lo que inviertes, etcétera? Pues obviamente, aunque digas que no, y aunque digas que eres muy fundamental, y aunque digas que eres muy, digamos, cauteloso, lo que te gusta es lo que tiene mucha beta y lo que tiene mucha exposición a elementos de ciclo, ¿no? Entonces, tener stop losses es clave y que salten y te vas. Luego dices, bueno, es que podía haberme perdido el rebote. Bueno, el primer 10% para los valientes y el último 10% para los héroes. Yo aquí no estoy para
Yo no, o sea, Hugh Henry, que es un gran gestor y con el que yo he coincidido varias veces, decía una frase fantástica, que es picking bottoms is for monkeys, ¿no? ¿Vale? Es un juego de palabras, ¿eh? Elegir el punto de inflexión es para monos, porque picking bottoms y rascarse el culo, ¿no? Bueno, vale, da igual. Sí, 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 Es una, lo entendéis, los que todos sí, sí, habláis sí, sí, inglés, sí. ¿no? Decía, picking Efectivamente. bottoms is for monkeys. No estás aquí para entender, incluso si pudieses, imagínate que fueses el tío o la chica que encontró perfectamente en el año 2022 el punto de inflexión o en el año 2007 el punto de inflexión. Lo haces una vez en tu carrera, dos máximo. Pero lo que te garantizo es que si has encontrado perfectamente el punto de inflexión al alza, te vas a perder el rebote. Y si has encontrado el punto de inflexión a la baja, cuando el mercado corrija, te vas a comer la corrección. O sea, Sí. no te dediques a hacer lo que nadie al día de hoy, en toda mi carrera, jamás he conocido a nadie que constante y consistentemente encuentre los picos y los valles de mercado. ¿Mm? Por lo tanto, si viene una corrección y tú no sabes por qué, y mucha gente puede no saber por qué, no necesariamente tiene que haber un consenso. De hecho, hasta el año 2008, bien entrado el 2008, no había un consenso en el mercado de que lo que había era una crisis sistémica. La gente que la caída que fue en diente de sierra, había, oye, que nos olvidamos que los dientes de sierra eran de a lo mejor del 20%, ¿de acuerdo? Y la gente, ¿qué hacía cuando bajaba? Compraba más y luego se fue. Entonces, es mejor tener stop losses que funcionen, es mejor tener take profits que funcionen y entonces eso te da mucho más tranquilidad para darte cuenta de dónde te aparecen las oportunidades cuando se empiezan a tranquilizar las aguas, ¿no? Yo eso es lo que le recomendaría a los traders. Nunca copiéis o sigáis lo que veis en los medios de comunicación o en lo que eso, que son las estrategias de los hedge funds. Primero porque no tenéis el capital para hacerlo, ¿de acuerdo? Y segundo y más importante, porque para cuando vosotros leéis que Ken Griffin o que Easy Englander o que el que sea ha comprado A, ya tiene la posición. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Que ya, ya llegas tarde. ¿Para qué? No sigáis comprad lo que os guste a vosotros, vended lo que no os guste y sobre todo intentad sacar la parte más emocional de nuestro proceso de decisión, ¿no? No, nada, o sea, totalmente en ese sentido, Daniel, me acordaba de varios puntos de los que has dicho ahora que automáticamente la mente los empieza a relacionar. Y es verdad, o sea, Mark Douglas, que en este caso es un gran formador en todo el tema de psicología del trading, decía, es una absoluta tontería intentar cazar un mínimo o un máximo, pero ¿dónde se ha visto semejante burrada? Porque además no es necesario hacer Es que eso no me para ver alfa. eso es. Es que, claro, o sea, creo que probablemente esto viene, Daniel, de un sesgo visual, puramente visual. Si yo te dibujo unos números verdes en cartera a nivel porcentual, vas a estar contento. Pero el hecho de mirar tanta gráfica probablemente lleva al hecho de que uno se sesgue demasiado para decir, en el punto más alto quiero vender, en el punto más bajo quiero comprar. Y eso es una chorrada, porque además induce mucho Ya, al error. Y es lo que has dicho tú, al final, coges el punto más bajo, tranquilo, que evidentemente a la inversa no va a ocurrir, por no hablar de que habrá sido un hecho completamente fortuito. O sea, no hay claro. estrategia que recoja ese tipo de sistema, ¿no? Eso por un lado. Y ahora has comentado algo que nos viene como anillo al dedo porque has comentado pues todo este tema de estrategias de hedge funds, bueno, ni te cuento ya algoritmos de alta frecuencia, que de forma bastante lamentable pueden llegar a querer ser replicadas por el retail cuando no es viable, cuando falta una base de mercado tremendamente lógica que no la tiene la otra parte y no se puede replicar. Digo esto, no sé si lo habrás podido escuchar, probablemente sí, probablemente no, no lo sé. Últimamente empiezan a estar un poco de moda estrategias como le están llamando Smart Money Concepts o este tipo de estilos, alegando de que es la manera de operar como operan los bancos, siendo que, bajo mi punto de vista, es un gran mito, porque no hay solo una manera en la que operen los bancos, pero no sé si habrás oído de esto, Daniel, pero ¿qué nos Sí. podrías decir? ¿lo has oído? Pues ¿qué nos podrías decir al respecto de este tipo de, el Smart Money Concepts? El Smart Money Concept, para empezar, no tiene ningún sentido.
porque eso que se denomina smart money también es el que más se expone a burbujas y el que más cae cuando caen los mercados, ¿no? Eh, la i- a ver, yo creo que hay un gran mito, ¿vale? Hay un gran mito que se le vende al inversor minoritario, al inversor retail, que es que hay una disparidad de información y que hay una serie de señores y señoras en el mercado que tienen información privilegiada o tienen más información o más capacidad y que ellos siempre ganan. Que no te tengo que contar cómo le ha ido a Cathy Wood, ¿no? Pero, Uf, o a tantos otros, o a sí, tantos sí, otros. sí. Le tengo muchísimo respeto a Cathy, que conste, saludo. Pero lo que quiero decir es que parte de una base que es mentira, que es que los bancos saben más, ¿no? Y que suena muy a Madoff, ¿no? A Bernie Madoff. Madoff le vendía Sí. a los que les engañaba para su esquema Ponzi la idea de que como él veía por dónde compraban y vendían todos los operadores, pues entonces podía adelantarse a los movimientos de mercado. Bueno, era mentira, obviamente, pero incluso si fuese verdad, es ilegal. Entonces, lo primero que tenemos que entender que es que no existe ese concepto. Segundo, tenemos que entender que hemos visto a grandes gestores fantásticos, que no tengo absolutamente ninguna crítica a su forma de gestionar, todo el mundo se puede equivocar, pero que, oye, que viene una corrección fuerte de los bonos y se llevan por delante la cartera, que tienen un momento difícil, etcétera. No, yo creo que el inversor retail lo que tiene que entender es que esto es muy difícil para todos. Es muy difícil para Ken Griffin y es muy difícil, bueno, Ken Griffin, él particularmente no gestiona, pero para los 1.500 señores y señoras que trabajan en su fondo, pero eh, que esto solamente se aprende a tortas. Esto aquí solamente se aprende a golpes, igual que en el boxeo, ¿no? Entonces, la idea de que vas a apalancarte a las decisiones de otros y eso te va a ir siempre bien, no tiene ningún sentido. Y además no tiene ningún sentido porque pasa otra cosa. Si uno no entiende que la única manera de aprender en el mercado es a golpes y que todos los días el mercado te baja de tu pedestal, ¿m? Seas quien seas, de alguna manera o de otra, ¿de acuerdo? Y que los errores los vas, y que todo el mundo comete esos errores. Si ¿Qué es lo que pasa? Que entonces no aprendes. Es decir, es como si tú vas detrás de un gran ciclista con tu bicicleta, y cuando el ciclista se cae y te caes tú también, piensas que, bueno, si él se ha caído, yo me he caído, entonces no aprendes nunca. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo creo que lo más importante para un inversor retail es darse cuenta de la maravilla de lo que está haciendo todos los días, que es un mercado que te enseña todos los días, a bajarte del pedestal, a aprender y que, oye, que unos días se gana, otros días se pierde. Cuando pierdes, ¿qué haces? Aprender de esas pérdidas e ir a otra oportunidad. No pasa absolutamente nada. Yo creo que sí, yo creo que al final se trata básicamente de eso y sobre todo, vamos a ver, o sea, los bancos presentan sus cuentas de resultados en general y en cuanto vamos a buscar la división de asset management en general o nos vamos a la línea de trading, hay trimestres que reportan negativo, ¿no? Entonces la gente Hombre, al final, claro, claro, piensa, no, es que UBS, pero vamos a ver, UBS se claro. puede equivocar igual, o sea, todo este Y no entorno que solo, se... ojo, y Ujú. no solamente se puede equivocar igual, sino que tú no te puedes equivocar igual que ellos. Es decir, Goldman Sachs Asset Management puede decidir tomar una posición súper larga en commodities porque considera que va a haber un superciclo de las commodities y perder una cantidad brutal de dinero. Tú no puedes, ¿vale? Claro. Y yo siempre, en mi libro Nosotros los mercados, yo decía, el Ujú. hecho de que Donald Trump tome, en aquella época antes de ser presidente, obviamente, de que Donald Trump tome mucho riesgo y tome mucha deuda, no significa que yo pueda tomar mucho riesgo ni tampoco mucha deuda, ¿sabes? Entonces, mm, tú imagínate, por ejemplo, que eres un inversor retail y escuchas a, yo me acuerdo, por ejemplo,
a Ackman y Icahn con respecto a Herbalife, ¿no? No sé si os acordaréis Ostras, de ese sí, 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 episodio, sí. ¿vale? Sí, 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 sí. Bueno, y entonces decides tomar una de las dos posiciones. Me da exactamente igual cuál de ellas, porque para el retail investor, ambas posiciones fueron desastrosas, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque no es lo mismo, no tienes ni la misma cantidad de capital, ni la misma tolerancia de volatilidad por parte de tus accionistas, ojo, ni la misma capacidad de atraer nuevo capital si te has equivocado y todavía quieres meterte más en la apuesta. Entonces, mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Yo creo que simplemente hay que ser mucho más conscientes de cuál es nuestra verdadera posición en el mercado. Y nuestra verdadera posición en el mercado es simplemente darnos cuenta que igual que hay una persona que considera que el bono a 10 años de Estados Unidos es la peor inversión del mundo, al lado hay otra persona que considera que es una inversión muy mala o lo que sea, ¿no? ¿Sabes? O muy buena. O sea, el mercado, yo escucho muchas veces a inversores minoritarios decir, claro, es que está dominado por los bajistas. Todos los días, todo lo que se compra se vende. Y todo lo que se vende se compra. Todos los días hay gente que considera que el precio de lo que están vendiendo es el adecuado y otros que consideran que es barato. Por lo tanto, no pienses que hay gente que tiene mayor información o mejor que tú. Y además, como tú dices, no tienes nada más que ver su comportamiento en épocas de volatilidad. ¿Sabes qué me viene a la memoria ahora, Daniel? Esa, no sé cuándo fue exactamente, ahora mismo no recuerdo bien, juraría que fue el año 2021 probablemente. Esa guerra, bueno, guerra, la llamamos guerra de forma análoga, evidentemente, entre lo que eran las posiciones de Michael Barry y de Cathy Wood, en este caso sobre Tesla, ¿eh? Porque teníamos Sí, uno que era claro, short y otro que era muy long, en este caso muy largo, ¿no? claro, Ahí está la viva imagen de que claro, no hay dos figuras importantes, Cathy Wood, Michael Barry en este caso también, dos titanes a nivel bursátil, pues estaban enfrentados en una misma visión sobre un mismo valor, ¿verdad? Entonces yo creo que claro. eso es una parte Y importante además, también. lo más importante es que, aunque uno tuviera razón y la otra no la tuviera en ese momento, los dos siguen funcionando y si tú te hubieses subido a esas, probablemente habrías perdido todo tu capital. Exacto, ¿Entiendes la exacto, diferencia? Es una gran exacto. diferencia. Enorme, probablemente la más importante, porque si pudiéramos seguir a ambos y oye, me he equivocado y al final, pues oye, esto me ha salido mal, Claro, pero no, claro, es que no aguantas por los niveles de liquidez, ¿no? claro. Uno no puede aguantar. Entonces yo creo que es una tontería el hecho de, bueno, que además lo acabas de confirmar tú también, todo esto que estamos comentando, ¿no? El tema de pensar que no, es que yo voy a tradear como tradean los bancos, imposible. ¿M? Pero en el fondo yo creo que todo esto, referente al tema que hablábamos de Smart Money, es probablemente puramente un tema puramente comercial, ¿no? Porque la gente a lo mejor está probablemente, por así decirlo, cansada de, ponemos un ejemplo, me lo invento, bandas de Bollinger, RSI, pues a lo mejor el típico trading más clásico, ahora empaqueto una serie de conceptos con otro nombre, te digo que es como Ya, los bancos y boom, que es el boom actual, de hecho, ¿no? claro. Pero no deja de ser análisis técnico. Es que el análisis técnico es una herramienta, ¿no? Esto es una taza, y esta taza es una herramienta que sirve para contener un líquido que yo me estoy bebiendo y fenomenal, y es una herramienta estupenda. La puedo utilizar también para tirártela a la cabeza. Y dices, hombre, pues como herramienta para tirarme a la cabeza es una mierda de herramienta. Bien, pues lo que quiero decirte es que el análisis técnico es exactamente lo mismo. El análisis técnico no te garantiza nada. ¿Mm? Te puede ayudar junto con el análisis, con tu análisis personal, con tu análisis fundamental, etcétera, te puede ayudar a, digamos, sentirte más confiado en tu análisis, ¿no? Cuando nosotros analizamos una inversión en un coche, ¿eh? O en una Uh -huh. casa, vamos a pensar que me voy a comprar una casa, yo analizo varias cosas. Primero, obviamente, la localización, si me gusta, si no me gusta, hay portero, los vecinos, no sé quién, no sé cuántos, y también la tendencia de los precios alrededor de esa casa. Bien, bueno, pues todos esos son factores que me ayudan a decidir tomar una decisión, pero no son ninguno de ellos es en sí mismo un factor mágico que funcione para todo. El análisis técnico es una herramienta estupenda. Nosotros en todos los
comités de inversión que yo presido y comento, en todos ellos, pues algún analista habla de niveles técnicos. Estupendo, muy bien, una herramienta más. Creo que básicamente lo que ocurre muchas veces es que este tipo de herramientas, que son todas muy valiosas y muy bien, me parece perfecto, a veces hay un canto de sirena de que te van a hacer las cosas fáciles, cómodas e infalibles. Y no existe nada fácil, cómodo, infalible más que la muerte. Lo que más me preocupa es que es una pregunta que me han hecho en muchas ocasiones, es que ¿qué prefieres? ¿Análisis macro fundamental o técnico? Y digo, ¿y dónde has metido el análisis monetario? Porque todo es el análisis monetario. ¿De acuerdo? Fíjate la cantidad de veces que yo escucho, a mí no me interesa qué es lo que va a hacer el Banco Central A o B, me interesan los fundamentales. Pero qué locura es esta, ¿qué hay más fundamental que el coste y la cantidad del dinero? Entonces, inevitablemente, periodos de expansión monetaria son completamente distintos en cuanto a expansión de múltiplos, en cuanto a tendencias, etcétera, etcétera, que periodos de contracción monetaria. Y los periodos de expansión y contracción monetaria, además, no son como los vemos. Fíjate lo que habías dicho tú antes, ¿no? Están los bancos centrales hawkish, ¿no? ¿Qué hawkish? ¿Qué hawkish? Cuando el Pseudo Banco hawkish, Central... ¿no? Podría... No lo digo por ti, sino No, no, lo que no, quiero digo decir pseudo, ¿no? O sea, es que hay que prestarle más atención a los agregados monetarios. Y yo le recomendaría a todos los inversores que además, pues vuelvo a decir que no es ninguna disyuntiva, que además del análisis técnico fundamental, al análisis macro, le prestas más atención al análisis monetario. Porque, por ejemplo, pues tú porque entonces, si no fuera así, nunca jamás habrías visto o no te habrías beneficiado de la recuperación del 2009 o del 2021. son factores súper importantes que yo creo que inciden, no es que yo crea que inciden, es que al final, lo has dicho antes muy bien, te lo dice la historia. O sea, si tú te quieres pelear con la historia, si tú te quieres sesgar excesivamente al análisis fundamental, que además has dicho algo que yo creo que es muy importante en términos monetarios, si estamos en un episodio más bien expansivo o contractivo, mediante subida de tipos o lo que sea, el WAC explica todo. O sea, en términos de no son los fundamentales de la compañía. Vamos a ver, o sea, si hay una subida de tipos, el WAC, el denominador, cambia ya para el coste de la empresa futuro. Y eso afecta, que es de hecho lo que está ocurriendo ahora mismo con esa posible pausa extra que van a comunicar por parte de la Fed de aquí hasta finales de año. Y está el inversor, ¿qué es lo que está mirando? Proyecciones también a nivel de valoración de empresa, porque va a Sí, afectar señor. si suben en noviembre o suben en diciembre. En este caso, Daniel, Claro. referente a política monetaria, eh, teniendo en cuenta esto que han dicho por parte de la Fed, ¿consideras que es viable, sobre todo en términos del dot plot, en ese consenso que había más bien tirando para el último trimestre del año 2024, ¿consideras que finalmente en este caso la Fed puede cumplir, por así decirlo, ese consenso de cara a futuro? ¿O consideras que mediante cualquier otro factor exógeno pueden alterar también esa visión que tengan a futuro? Porque si nos ponemos a mirar un poquito de hemeroteca, año 2021 decían que no subirían tipos hasta el año 2024, luego hubo una subida vertiginosa, claro, decían que la inflación era transitoria, decían que era culpa solamente del cuello de botella del conflicto bélico, luego acabó siendo persistente, pegajosa. ¿Qué consideras? No te pedimos un vaticinio exacto, obviamente es una opinión que se entienda, Claro. pero ¿consideras que finalmente este cambio, según el dot plot, al cuarto trimestre del 2024 puede ser más factible o consideras que también puede ser cambiante, como lo ha sido hasta la fecha, desde el año 2020? Sí. Cambiante seguro, pero la probabilidad es más alta de que la Reserva Federal mantenga o suba los tipos de que los baje. Mira, justo antes de que charlásemos, estaba leyendo un paper de Tim Congdon sobre una respuesta a Ben Bernanke sobre cómo funciona o no funciona la expansión cuantitativa y el error de los bancos centrales de prestar toda la atención sobre los tipos de interés y no sobre la cantidad de dinero, ¿de acuerdo? Y es muy peligroso, y por eso lo decía también antes, es muy peligroso
ver cómo se ha creado todo un consenso. Y por supuesto equivocado, además, sobre todo yo si me equivoco, pues bueno, pues miro otras cosas, pero un consenso que decide conscientemente ignorar los agregados monetarios. Entonces, yo le diría a la gente, echarle un vistazo a los agregados monetarios. Los agregados monetarios empezaron a bajar y es completamente coherente con una visión de los bancos centrales de incluso de empezar a bajar los tipos de interés a medio plazo. Pero es que los agregados monetarios han vuelto a subir. Entonces la probabilidad ya ha cambiado, ¿de acuerdo? Eso, tú me dirás, ¿qué es lo que ha pasado en tan poco tiempo para que el mercado haya pasado de estar tan optimista al mercado estar tan pesimista? En realidad, pues no es que haya pasado que la gente haya cambiado de opinión. Lo que ha pasado es que la cantidad de dinero ha empezado a cambiar. Entonces yo creo que simplemente prestarle más atención a esos niveles. Pero vamos, yo creo que los bancos centrales desafortunadamente han pasado. Piensa tú, imagínate que tienes una empresa que produce zapatos, que no le presta el más mínimo interés al precio del cuero y al precio del plástico. Y después lo llevas muy mal, ¿no? Pues el problema de los bancos centrales es que es una empresa que no le está prestando atención a los agregados monetarios. Imagínate lo que significa eso. No, y que no nos extrañe que efectivamente de cara a futuro rectifiquen cualquier cosa que no dijeron en el pasado, la adopten ahora, bueno, como ha sido últimamente. El caso sobre todo de Christine Lagarde, probablemente uno de los más, donde dije digo, Diego, y esos discursos que han ido cambiando a lo Eso largo seguro. ¿verdad que sí? Claro que sí, la probabilidad, claro que sí. O sea, la idea no es que ha dicho el Banco Central, bueno, hombre, ha dicho el Banco Central, no te digo que no le hagas caso, pero tenemos que ver nosotros también, o sea, cuando el Banco Central, ¿cómo no te va a decir un Banco Central que la inflación es transitoria? Si es el que la crea, ¿sabes? ¿Eh? Es como el señor que ha hecho una gotera, y te dice que no es culpa suya. Claro, todos los vecinos que te hacen una gotera te dicen que no ha sido culpa suya, que habrá sido de la lluvia o de otra cosa. ¿Eh? No, hombre, no. Yo creo que yo creo que hay que hacer ese análisis objetivo, oye, cada uno, pero hay que prestar atención a los agregados monetarios. Ah, efectivamente. Ya lo decía Nassim Taleb, adaptarse o morir. Y yo creo que al final esa filosofía, bueno, de hecho Taleb, tengo, vamos, la casi total seguridad de que de hecho era trader, si no me equivoco, uno de sus libros lo comenta, que fue compañero de Ray Dalio. Y para todos los que estéis interesados también en todo ese entorno de adaptabilidad, en un entorno tan cambiante como los mercados, pues lecturas como Nassim Taleb o cualquier lectura que también pueda arrojar en este caso Daniel de la mayoría de sus libros, son muy, muy enriquecedoras y son la base, yo creo, en este sentido, ¿no? Si te parece, Daniel, para cerrar ya el webinar, 3 consejos que le podrías dar a nuestros traders que operan aquí en Admirals, que hacen probablemente, pues a lo mejor ese day trading, ese swing trading, que están expuestos a todos estos factores que hemos comentado ahora, pero del lado retail, porque evidentemente manejan herramientas Claro. retails, un análisis retails, capitales y liquidez, probablemente lo más importante, que están al nivel de un retail. Consejos clave que le darías tú como gestor de fondos a todos nuestros traders en el entorno actual, que es un entorno muy cambiante también. Sí, lo primero que les diría es, por supuesto, que tengan hard stop losses y take profits. ¿Eh? Ken Griffin solía decirnos cuando charlaba tal y cual, paper profits go to the bin. ¿No? ¿Vale? O sea, no. Take profits, stop losses, esencial para un retail, sobre todo para un trader de retail, ¿no? La segunda es que se quiten los pesos muertos. Todo el mundo en la cartera, todo el mundo los hemos tenido y los tenemos a veces. Tienes esos valores, esos activos que no hacen nada más que consumir capital y te consumen la vida además. Quítate los pesos muertos. Quítatelos, da exactamente igual. Si te has equivocado, si pensabas que una empresa iba a subir porque iba a hacer una presentación estratégica muy atractiva y no hace nada, quítatela. Hay muchísimos más activos y mi mayor recomendación es, si te equivocas en algo, nunca, jamás vuelvas a invertir en ello. Me da exactamente igual que suba, que baje o todo lo que aguanta. Busca otra cosa.
¿Mm? La probabilidad de que te vuelvas a equivocar es prácticamente del 100% si estás constantemente entrando en algo en lo que te has equivocado, sea fundamental, sea técnico, sea lo que sea, y si dices, bueno, a la próxima voy a hacerlo bien. Es mucho más, o sea, piensa que el mundo de la inversión y del trading son tantísimas decenas de miles de activos que puedes elegir, ¿m? Que si te has equivocado haciendo trading en el eurodólar, si te has equivocado haciendo trading en el stocks, en el Eurostox, no lo sé, me da exactamente igual. Y oye, adiós eurodólar, otra cosa, que hay muchas, ¿no? Esas serían mis tres recomendaciones, desde mi muy humilde posición y, por supuesto, desde el respeto y la admiración a todos los que hacen cualquier otra cosa, claro. Ujú. Que bueno, el tema del stop loss es curioso, ¿no? Porque para muchos puede llegar a sonar relativamente básico o sí, básico sería, pero luego a la hora de la práctica, su comportamiento lo que indican es que todavía parece que no lo tienen asumido la función de lo que conlleva detrás un stop loss. Hay gente que incluso quiere evitar luego el stop loss y es algo un tanto incoherente con la propia práctica y el entendimiento de la dinámica del mercado, ¿no? Así que muy buenos consejos en general. Muchas gracias, Daniel, por haber estado aquí con nosotros. Creo que ha sido una sesión muy enriquecedora, muy interesante para la mayoría de todos nuestros traders. Así que, bueno, esperemos que le puedan llegar a sacar provecho, así como todos los asistentes que han estado en directo hoy aquí con nosotros. Daniel, muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros, segunda o tercera vez ya en este año. Así que un placer nuevamente haberte tenido por aquí, por Admirals. Esta es tu casa, ya lo sabes, y seguro que nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y sobre todo mi aplauso a todos los que os dedicáis a esto, que es una maravilla. Un abrazo.